En la primera clase de este nuevo eje, actividades humanas y organización social, descubrimos que todas las sociedades que existieron hasta el presente tuvieron 5 instituciones. Estas instituciones son la familia, la religión, el gobierno, la educación y la economía. En la clase anterior desarrollamos la institución de la familia y descubrimos que la función de esta institución es ser el núcleo fundamental de la organización social. En la clase de hoy vamos a seguir avanzando en el análisis de estas distintas instituciones y vamos a hablar, en el caso de la clase de hoy, de la institución conocida como religión. Veremos a qué llamamos religión y también cuáles son las actividades humanas en sociedad que se encarga de organizar esta institución. Además, también vamos a ver distintas diferencias entre las cantidad de religiones que existen en nuestra tierra. Veremos entonces, acompáñame al desarrollo de una clase llena de creencias. Analicemos juntos, desarrollemos esta clase de religión como organización social. Como ustedes saben, los seres humanos somos los únicos seres vivos racionales. Esto quiere decir que somos los únicos capacitados para construir pensamientos complejos. A diferencia de los otros animales, esta capacidad llevó a que el hombre se pregunte por las razones de lo que le rodea. Por ejemplo, ¿por qué nacen las plantas? ¿O por qué crecen las plantas? Pero no todas las actividades humanas están en función de la razón. También existen actividades que tienen que ver con la fe o las creencias. Si a esto le sumamos la dificultad de explicar todo lo que acontece en nuestra vida, tomaron como opción algunos seres humanos creer en la existencia de un ser superior para asignarle la explicación de algunos fenómenos muy difíciles de explicar. Así es que se dividieron y se organizaron, por lo tanto, en primera instancia aquellos seres humanos que creyeron en la existencia de un ser superior y aquellos seres humanos que no creían en la existencia de un ser superior. A este ser superior, que no siempre es uno solo, en algunas culturas existen muchos seres superiores que existen para explicar lo que acontece en nuestra vida. Dentro del grupo de los seres humanos que eligieron creer en esta existencia, existen una cantidad muy grande de religiones. Por ejemplo, están los que creen en un único Dios y en su Hijo, que llaman Jesús, que son los cristianos. Dentro de los cristianos también hay otras divisiones, como por ejemplo los evangélicos, los católicos, los testigos de Jehová, entre otros. Pero también existen algunas personas que creen en este mismo Dios que estábamos hablando, pero no creen en su Hijo Jesucristo. A esto los conocemos como los judíos, una religión que tiene esta diferencia con los cristianos. Por otro lado, existen también personas que no creen en la existencia de un ser superior, sino en la posibilidad de que el mismo espíritu humano ascienda. A esto se los conoce como budistas. Otras personas no creen solamente en un dios, sino en varios dioses, como por ejemplo los pueblos originarios, que creían en muchos dioses que tenían relación con fenómenos naturales, como por ejemplo el dios Sol, el dios de la agricultura, el dios de la tierra, que se encuentran también en otras culturas, como por ejemplo la griega o la romana.
Como vemos, a pesar de la cantidad de diferencias que existen entre las religiones, podemos encontrar algo que todas tienen en común. Las religiones organizan las actividades humanas en una sociedad que tienen que ver con la fe. Existen muchas religiones y todas comparten esto, ser una institución que se encarga de organizar socialmente las cuestiones que tienen que ver con las creencias y la fe. Pero además, las religiones involucran otro aspecto interesante. Este aspecto es el aspecto moral. Las religiones imparten distintos valores morales, es decir, determinan en una sociedad, o sea, la sociedad de sus fieles, lo que está bien y lo que está mal. Generalmente, estos valores morales son los que tienen más implicancia o los que terminan decidiendo fundamentalmente las distintas maneras de organizarse entre los fieles. Los fieles comparten también otra característica importante. Más allá de las diferencias entre sus dioses, todos se organizan en distintos rituales y para sus rituales comparten un espacio. Los católicos a este espacio donde practican sus rituales la llaman iglesias. La más conocida de las iglesias católicas es la Capilla Sixtina. Entre los judíos, por ejemplo, el lugar donde se congregan se llama sinagoga. Los musulmanes comparten sus ritos en instituciones que tienen un espacio físico llamado mezquitas. A pesar de su diferencia, no solo en los espacios físicos donde se congregan, sino también de la fe que profesan, todas las instituciones religiosas comparten una manera de organización social que responde a la necesidad de organizarse en cuestiones de fe. Esto es todo para la clase de hoy. Acompáñame a la conclusión. Llegamos entonces al final de la clase de hoy, donde vimos que existen distintas religiones que organizan las actividades humanas que están en torno a la fe. Descubrimos que son muchas las diferencias entre las religiones, como por ejemplo la cantidad de dioses que creen algunas. Descubrimos también que existen distintas actividades humanas en sociedad que están en función de las creencias de estas religiones. Además, vimos que las religiones determinan valores morales, es decir, establecen lo que está bien y lo que está mal y rigen así las actividades humanas en sociedad. Para la actividad de la clase de hoy, pensemos. Vamos a necesitar, como siempre, lápiz, papel, un grupo de compañeros que nos ayuden en la investigación, en el debate de estas actividades, y si tenés la ayuda de un mayor, muchísimo mejor. También otra cosa que nos va a ser necesaria es que pases un ratito por la biblioteca y te juntes con algunos materiales que tengan que ver o que nos hablen de las distintas religiones. En la actividad de hoy entonces vas a tener que elegir una religión y describir 3 acciones que tengan que ver con la organización social de esta religión. Además, como vimos que cada una de las religiones involucra valores morales, vas a tener que escribir también 3 cuestiones que esta religión establezca como bien y 3 que establezca como mal. Te invito a que veas de nuevo más clases mañana de aula abierta y nosotros nos vemos en la próxima clase de Ciencias Sociales.